Ella se desplomó en mitad de una frase sobre la Guerra Civil Española. El único sonido en el auditorio fue el susurro de sus papeles al caer y el golpe sordo de sus rodillas contra el suelo de madera. Fui el primero en moverme, el único. La sostuve antes de que su cabeza golpeara el estrado, y todo lo que recuerdo es el olor a tiza y a un perfume muy ligero, como a jazmín. Cuando despertó en la enfermería del campus, sus ojos tardaron un segundo en enfocarme, y luego dijo, con una voz que apenas era un susurro, «Me salvaste. ¿Cómo puedo agradecértelo?» Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Y si te gustan las historias que no deberías escuchar, considera suscribirte. Las clases del Dr. Castillo se impartían en el auditorio más grande de la Facultad de Historia, un espacio cavernoso y frío que siempre olía a polvo y a desinfectante de pino. Yo siempre me sentaba en la última fila, en la esquina más alejada de la puerta. A mis 25 años, me sentía como un fantasma entre chicos que apenas tenían 19, todos más preocupados por sus teléfonos que por las complejidades de la política del siglo XX. Para ellos, esto era un requisito. Para mí, era una segunda oportunidad, financiada por el G.I. Bill y construida sobre la necesidad de encontrar un orden en un mundo que había visto desmoronarse. Era el único que de verdad escuchaba, no solo las fechas y los nombres, sino la cadencia de su voz, la pasión controlada con la que hablaba de épocas pasadas, como si las hubiera vivido. El zumbido de las luces fluorescentes era el único acompañamiento constante a su monólogo, un sonido estéril que hacía que su voz pareciera aún más viva, más real, en medio de tanto anonimato. Mi rutina era simple, casi monástica: despertar antes del amanecer, correr hasta que el aire quemara mis pulmones y luego pasar el día sumergido en libros en la biblioteca. La universidad era un ancla. Después de años a la deriva, la estructura de los semestres, los plazos de entrega y las lecturas obligatorias me daban un propósito tangible. Mi apartamento era pequeño, apenas amueblado con lo esencial, y mi única compañía era el peso de los recuerdos que intentaba mantener a raya. Mi viejo bolso militar de lona, gastado y áspero al tacto, era un recordatorio constante de esa otra vida. Lo dejaba junto a la puerta cada mañana, un centinela silencioso de un pasado que no encajaba en los pasillos pulcros y silenciosos de la academia. Javier, mi único amigo, a veces intentaba sacarme de mi caparazón, pero no entendía que el silencio no era soledad, sino autoprotección. Necesitaba esta calma, esta previsibilidad para mantener todo en su sitio. La doctora Elena Castillo era el centro de ese universo ordenado. No era solo su inteligencia, que era evidente en la forma en que conectaba ideas a través de los siglos sin esfuerzo. Era algo más. Era la profunda y silenciosa tristeza que a veces se asentaba en sus ojos cuando pensaba que nadie la miraba, justo antes de empezar la clase o mientras recogía sus notas. Tenía 42 años, pero se movía con una elegancia atemporal, siempre vestida con blusas de seda y faldas sencillas que susurraban en lugar de gritar. Su belleza no era llamativa, era real, vivida, marcada por una melancolía que la hacía parecer inalcanzable, como una figura de un cuadro antiguo. Había una distancia cuidadosamente construida entre ella y el mundo, un escudo que yo, desde la última fila, observaba cada martes y jueves, fascinado por la mujer que se escondía detrás de la profesora. Ese día, la clase trataba sobre las brigadas internacionales. Hablaba con una energía particular, sus manos dibujando mapas invisibles en el aire. Estaba completamente absorta en su relato, describiendo el idealismo y el sacrificio con una voz baja y resonante que mantenía a todo el auditorio en silencio. Fue entonces cuando lo noté. Una pausa casi imperceptible en medio de una frase. Llevó una mano a su sien, un gesto tan rápido que si hubieras parpadeado te lo habrías perdido. Sus ojos se desenfocaron por una fracción de segundo. El chico a mi lado estaba enviando mensajes de texto. Nadie más lo vio, pero yo sí. Vi la grieta en la fachada perfecta, una vacilación que no encajaba con su habitual compostura. Fue un instante de vulnerabilidad tan crudo y tan inesperado
que sentí un tirón en el pecho, una extraña premonición de que algo estaba a punto de romperse, y entonces se rompió. Su voz se apagó, sus rodillas cedieron y se desplomó. El tiempo pareció ralentizarse. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El chirrido de mi silla al empujarla hacia atrás fue el primer sonido que rompió el hechizo. Salté por encima de las mochilas, corriendo por el pasillo inclinado mientras los demás estudiantes solo jadeaban, congelados en sus asientos. La alcancé justo a tiempo, mis brazos rodeándola mientras su cuerpo se quedaba sin fuerzas. Era más ligera de lo que esperaba. Su cabeza descansó contra mi pecho y por un momento todo el mundo desapareció. Solo éramos nosotros dos en un silencio repentino y absoluto, el olor a su perfume y a papel viejo llenando el aire a mi alrededor. La sostuve allí, en medio del caos silencioso, sintiendo el frágil peso de su mundo inconsciente en mis brazos. La enfermería del campus olía a alcohol y a soledad. La habían acostado en una camilla estrecha junto a una ventana que daba a un patio de ladrillo vacío. La enfermera me hizo algunas preguntas que apenas registré y luego me dijo que podía esperar fuera. No lo hice. Me senté en una silla de plástico en la esquina, observando la lenta subida y bajada de su pecho. El silencio en la habitación era denso, puntuado solo por el tic-tac de un reloj de pared. En esa quietud, sin la armadura de su autoridad académica, parecía diferente. Más joven, más frágil. Una fina hebra de cabello oscuro se había soltado de su moño y caía sobre su mejilla. Sentí un impulso abrumador y completamente inapropiado de apartárselo. En lugar de eso, me quedé inmóvil, un guardián no solicitado, contando los segundos hasta que sus ojos se abrieran de nuevo. Cuando despertó, fue lentamente, como alguien que emerge de un sueño profundo y confuso. Sus párpados se agitaron antes de abrirse. Miró el techo blanco, luego la ventana, y finalmente su mirada se posó en mí. Hubo un momento de puro reconocimiento, despojado de cualquier formalidad de profesor-alumno. Me vio, de verdad, no como el veterano silencioso de la última fila, sino como la persona que estaba allí, en esa habitación estéril con ella. Se incorporó un poco, apoyándose en los codos. «¿Tú?», dijo, su voz ronca por el sueño. «Tú me atrapaste». Asentí sin saber qué decir. Fue entonces cuando me miró con una intensidad que me recorrió por dentro y pronunció las palabras que lo cambiarían todo, con una vulnerabilidad que me desarmó por completo. «Me salvaste. ¿Cómo puedo agradecértelo?» «Cualquiera habría hecho lo mismo, doctora», respondí, mi voz sonando extraña en la habitación silenciosa, pero ella negó con la cabeza, una pequeña y decidida sacudida. «No, no lo hicieron, tú lo hiciste», insistió. Dijo que odiaba estar en deuda. Mientras la enfermera le traía un vaso de agua, me habló de la biblioteca de su padre, un académico como ella, que había fallecido el año anterior. Cientos de libros, manuscritos y notas, todos desorganizados en el estudio de su casa. Necesitaba a alguien meticuloso, alguien tranquilo, para ayudarla a catalogarlo todo. Sería un trabajo pagado, por supuesto. Lo presentó no como una petición de ayuda, sino como una transacción, una forma de equilibrar la balanza. Pero en sus ojos vi algo más, una súplica, una necesidad de tener a alguien en ese espacio silencioso con ella. Y yo, sin pensar en las consecuencias, sin entender lo que estaba aceptando, dije que sí. La primera vez que llegué a su casa, entendí la jaula. Era una mansión de estilo colonial español en la parte más antigua y adinerada de la ciudad, oculta detrás de un alto muro de estuco y enredaderas de bugambillas. El aire dentro era fresco y olía a cera de limón y a silencio. Mientras me guiaba hacia la biblioteca, un hombre alto y de cabello plateado apareció en el umbral de una sala de estar. El decano Marco Castillo, su marido. No me miró. Sus ojos se posaron en Elena y con una voz desprovista de toda calidez le dijo: «La cena con los donantes es a las 8. Por favor, sé puntual esta vez». No había crueldad en su tono, sino algo peor, una indiferencia cortante,
como el filo de un cristal. Ella solo asintió, su rostro una máscara de tranquila obediencia. Él se dio la vuelta y desapareció. En ese momento vi la verdad. El matrimonio perfecto era una mentira, y mientras la pesada puerta de roble de la biblioteca se cerraba detrás de nosotros, su sonido final y definitivo me hizo sentir como si acabara de entrar en un secreto. La biblioteca era un mausoleo de historias no contadas. Ocupaba un ala entera de la casa, con estanterías de caoba oscura que se elevaban hasta un techo con vigas de madera. El aire era denso, impregnado del aroma dulce y terroso del papel viejo y el cuero agrietado. Montañas de cajas de cartón se apilaban en el centro, un monumento al desorden y al duelo. Elena se movía por el espacio con una mezcla de reverencia y agotamiento, como si el peso de cada libro fuera también el suyo. Me explicó el sistema que su padre había intentado crear, su voz un susurro en el silencio catedralicio. Yo solo asentía, abrumado no por la tarea, sino por la inmensa intimidad del espacio. Estaba dentro de los muros, en el santuario de su soledad, y el pesado clic de la puerta al cerrarse detrás de nosotros sonaba como el inicio de un secreto compartido. Nuestras primeras sesiones se desarrollaron en un silencio casi absoluto, un acuerdo tácito para no perturbar a los fantasmas del lugar. Yo me arrodillaba en el suelo, abriendo cajas con cuidado, clasificando volúmenes por tema y autor. Ella se sentaba en el gran escritorio de su padre, rodeada de manuscritos y cartas personales, con una pequeña lámpara de lectura que proyectaba un círculo dorado de luz a su alrededor. Desde mi rincón la observaba, la forma en que se mordía el labio inferior cuando leía algo que la conmovía, o cómo se pasaba una mano por el cuello, un gesto de puro cansancio. En esa habitación no era la doctora Castillo, la académica imponente. Era solo Elena, una mujer rodeada por el legado de un hombre al que amaba, y la ausencia palpable de otro que apenas parecía notarla. El silencio entre nosotros no era incómodo. Estaba lleno de trabajo, de propósito y de una creciente conciencia del otro. La primera grieta en esa formalidad silenciosa apareció por culpa de un libro. Era una primera edición de poemas de Cernuda, encuadernada en un simple lino azul. Lo encontré metido entre gruesos tomos de historia política. Sabía que ella lo había mencionado una vez en clase. Me levanté, crucé la alfombra persa desgastada y se lo ofrecí sin decir una palabra. Levantó la vista de sus papeles, sus ojos se abrieron con sorpresa. Lo tomó de mis manos, sus dedos rozando los míos por una fracción de segundo. Pensé que se había perdido, dijo, su voz más suave de lo que nunca la había oído. Empezamos a hablar, no de la guerra civil, sino de cómo un solo verso podía contener más verdad que un capítulo entero de un libro de texto. Por primera vez, no éramos profesora y alumno. Éramos solo dos personas hablando de poesía en una habitación silenciosa, y sentí que el suelo bajo mis pies se movía ligeramente. Una tarde, mientras yo catalogaba una sección sobre la Revolución Mexicana, ella me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Y tú, Leo, qué lees cuando no es para una clase? La pregunta era sencilla, pero se sentía increíblemente personal. Dudé un momento. Nadie en mi nueva vida me había preguntado algo así. Le hablé de las novelas baratas de bolsillo que había leído una y otra vez en despliegues, de cómo las historias de otros mundos eran un ancla en lugares donde la realidad era demasiado dura. No mencioné el polvo, el miedo ni el aburrimiento aplastante, pero ella pareció entenderlo de todos modos. No le conté los detalles de mi servicio, pero le di un pequeño fragmento de la persona que era antes de sentarme en la última fila de su clase. Le confié una pieza de mi pasado, un gesto que se sintió a la vez arriesgado y absolutamente necesario. Su reacción fue lo que me desarmó. No hubo lástima en su mirada, ni preguntas incómodas, ni un «gracias por tu servicio» superficial. Simplemente escuchó, con la cabeza ligeramente inclinada, sus ojos fijos en los míos, con una intensidad que me hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo. Me sentí expuesto, pero de una manera extraña y reconfortante. Me sentí visto de verdad. Después de eso, las conversaciones se volvieron nuestro ritual.
Intercaladas entre horas de trabajo silencioso, compartíamos pequeñas observaciones sobre un autor, una idea histórica o un párrafo bellamente escrito. Nunca hablábamos de su marido ni de mi vida antes de la universidad. Pero la biblioteca se había transformado. Ya no era solo su santuario, se estaba convirtiendo en el nuestro, el único lugar donde podíamos despojarnos de nuestras armaduras y simplemente ser. Poco a poco, esas tardes de martes y jueves se convirtieron en el ancla de mi semana. El resto de mis clases, mi pequeño apartamento, las ruidosas conversaciones con Javier. Todo parecía desvanecerse en una especie de preludio borroso a las horas que pasaba en esa biblioteca. El olor a polvo y a vainilla del papel viejo, el suave rasguido de su pluma sobre los cuadernos, la forma en que la luz del atardecer se filtraba a través de los altos ventanales y encendía motas de polvo en el aire. Cada detalle sensorial se grabó en mi memoria. Me sentía más en casa entre esos estantes silenciosos que en cualquier otro lugar. Era un mundo autónomo, protegido del exterior por una pesada puerta de roble. Un refugio donde las reglas del campus y de su matrimonio infeliz no parecían aplicarse, y donde la única ley era la del silencio compartido y las palabras susurradas. Un día, mientras movía una pila de libros de un estante inferior, encontré algo que sabía que era especial. Era un pequeño volumen de poesía de Salinas que ella había mencionado que su padre le leía cuando era niña. Creía que se había perdido para siempre en una mudanza. Cuando se lo mostré, su rostro se iluminó con una sonrisa tan genuina y radiante que me robó el aliento. Era una expresión que nunca había visto en el auditorio, libre de la melancolía que siempre la ensombrecía. «No puedo creerlo», susurró, y su alegría era tan pura que sentí una punzada en el pecho. Se acercó para tomarlo, su emoción haciéndola olvidar por un instante la distancia que siempre manteníamos. Extendió la mano al mismo tiempo que yo se lo ofrecía. Nuestros dedos se rozaron. Fue un contacto mínimo, accidental, la piel de su índice contra la mía por no más de un segundo. Pero fue como si una corriente eléctrica recorriera mi brazo. Ambos retiramos las manos al instante, como si nos hubiéramos quemado. El libro cayó con un suave golpe sobre la alfombra. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Era pesado, denso, cargado de una conciencia repentina y abrumadora. Ninguno de los dos se movió para recogerlo. Podía oír mi propio pulso en mis oídos. Ella bajó la mirada y vi un leve rubor extenderse por sus mejillas. El aire entre nosotros vibraba con lo que acababa de pasar. Una chispa de intimidad que lo cambió todo, colgando en el espacio como una pregunta sin respuesta. No hablamos de ello. Nunca. Recogí el libro, se lo entregué sin mirarla directamente y volvimos al trabajo. Pero la atmósfera en la biblioteca se había alterado de forma irrevocable. El cómodo silencio que habíamos construido fue reemplazado por una tensión palpable, una hiperconciencia de la proximidad del otro. Me encontraba midiendo la distancia entre nosotros, evitando cruzar la habitación al mismo tiempo que ella. Podía sentir su mirada sobre mí cuando pensaba que no me daba cuenta, y sabía que ella sentía la mía. El espacio entre nosotros se había convertido en un campo magnético, lleno de una atracción y una prohibición que nos mantenía a la vez separados y dolorosamente conectados. El trabajo de catalogar los libros se convirtió en una excusa, un pretexto para estar juntos en esa habitación, respirando el mismo aire cargado de anhelo. Una tarde, mientras guardaba mis cosas para irme, ella estaba de pie junto a la ventana, mirando el jardín perfectamente cuidado, pero desierto. La luz del crepúsculo dibujaba su silueta contra el cristal. Sin volverse, dijo en voz baja: «A mi padre le encantaba este cuarto. Decía que los libros guardan más verdades que las personas». Su voz era apenas un murmullo, teñida de una profunda tristeza. No era una queja sobre su vida, ni una confesión directa, pero sentí el peso de sus palabras no dichas. Era una invitación a su soledad, una admisión de que este proyecto era más que organizar libros. Era una forma de aferrarse a algo real. Y en ese momento, con una certeza que me heló la sangre, me di cuenta de que yo también me había convertido en parte de ese algo.
Era su ancla, tanto como ella se estaba convirtiendo en la mía. El cambio fue sutil al principio, casi imperceptible. Empecé a encontrar pequeñas notas suyas, escritas a lápiz en los márgenes de los libros que yo ya había catalogado. No eran notas académicas, eran pensamientos, fragmentos. Junto a un pasaje sobre el exilio en un libro de historia, había escrito: ¿qué es un hogar sino un lugar donde te entienden? En un volumen de poesía, al lado de un verso sobre el tiempo perdido, simplemente irrecuperable. Eran mensajes en una botella, arrojados a través de un océano de páginas viejas, y yo era el único en la orilla para encontrarlos. Cada nota era un susurro, una confesión indirecta, que me hacía sentir como un cómplice de su soledad. Sabía que no debía leerlos como algo personal, pero era imposible no hacerlo. Eran para mí, eran pequeños pedazos de su alma, dejados a propósito para que yo los encontrara en el silencio de la biblioteca. Una noche de jueves, una tormenta de finales de otoño azotaba la ciudad. El viento aullaba contra los altos ventanales de la biblioteca. Afuera, el mundo era un caos de lluvia y oscuridad. Adentro, el único sonido era el crepitar del fuego en la chimenea que ella había encendido por primera vez. Estábamos terminando, y yo recogía mis cosas, el ritual de siempre. Su marido, el decano, estaba fuera de la ciudad en una conferencia. La casa se sentía diferente sin él, más ligera, como si pudiera respirar más profundamente. Cuando me dirigía a la puerta, ella habló, su voz apenas por encima del sonido de la lluvia. «Leo», dijo sin mirarme, «quédate, solo unos minutos más». No fue una orden ni una petición, fue una súplica. Y el pesado clic de la puerta que no se abrió esa noche sonó 1000 veces más fuerte que cualquier vez que se había cerrado. Nos sentamos en la sala de estar principal, un espacio que siempre había evitado. Era formal, impecable y frío, lleno de muebles que parecían más para exhibir que para usar. Era el cuarto de su marido, no el de ella. Nos sentamos en extremos opuestos de un largo sofá de cuero. El enorme espacio entre nosotros se sentía como un abismo cargado de electricidad. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes en las paredes, haciendo que la habitación pareciera menos rígida. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. Podía oír el tic-tac de un reloj de pie en el pasillo, un sonido metódico que marcaba el paso de un tiempo que se sentía robado, prestado. El aire estaba tenso, lleno de todas las cosas que habíamos pasado meses sin decir. Estábamos solos de verdad por primera vez, y el peso de esa soledad compartida era casi insoportable. Finalmente, ella rompió el silencio. «Todo esto», dijo, haciendo un gesto vago hacia los estantes de la biblioteca, visibles a través de la puerta abierta. Era el mundo entero de mi padre. Vivía aquí dentro. Su voz era baja, despojada de su autoridad académica, y llena de una cruda melancolía. Desde que murió, siento que estoy tratando de armar un rompecabezas sin la imagen de la caja. Cada libro es una pieza, pero no sé qué se supone que deben formar. Miró sus manos, entrelazadas en su regazo. Me siento tan perdida aquí en su silencio. No estaba hablando solo de los libros, estaba hablando de la casa, de su vida, de la abrumadora ausencia no solo de su padre, sino de cualquier conexión real. Era la confesión más honesta que jamás había escuchado de nadie. En ese momento, la doctora Castillo desapareció. La mujer sentada frente a mí era Elena, una mujer que se ahogaba en silencio, rodeada de una riqueza que no le ofrecía ningún consuelo. Vi la profunda vulnerabilidad que había mantenido oculta bajo capas de intelecto y profesionalismo. Era un privilegio terrible ser testigo de ello, como ver a alguien desnudar su alma bajo la luz incierta del fuego. Sentí una oleada de algo protector, una necesidad casi violenta de aliviar su dolor. Por primera vez no la veía como alguien inalcanzable, una figura en un estrado. La veía como una persona, tan frágil y perdida como yo me había sentido tantas veces en mi propia vida. El abismo entre nosotros, el de la edad, el estatus y el matrimonio, de repente pareció encogerse hasta convertirse en nada. La línea se había cruzado.
Lo supe con una certeza absoluta que me heló la sangre y al mismo tiempo me hizo sentir extrañamente vivo. Esto ya no era un trabajo. No se trataba de catalogar la colección de un académico fallecido. Estábamos sentados en la sala de estar de su casa, en la oscuridad, mientras su marido estaba fuera, y ella me estaba confiando el tipo de dolor que uno solo comparte en los momentos más silenciosos de la noche. La formalidad que nos había protegido se había evaporado. Estábamos en un territorio nuevo y peligroso, un lugar sin mapas ni reglas. Cada segundo que permanecía en ese sofá era una transgresión, una elección consciente de adentrarme más en un secreto que sabía que tenía el poder de destruirnos a ambos. Luché contra un impulso abrumador de moverme, de acortar la distancia entre nosotros en el sofá, de ofrecerle algún tipo de consuelo físico. Quería poner mi mano sobre la suya, un simple gesto para decirle que no estaba sola, que la escuchaba. Pero me quedé paralizado, anclado por la culpa. La imagen de su marido, el decano, apareció en mi mente. Su mirada fría, su indiferencia cortante. Yo era un estudiante. Ella era mi profesora, la esposa del hombre más poderoso del campus. Cada fibra de mi ser gritaba que esto estaba mal, que debía levantarme, dar las gracias por el trabajo e irme. Pero no podía. El anhelo de quedarme, de ser la única persona en su mundo que entendía su silencio, era más fuerte que el miedo. Mi garganta se sentía seca. Las palabras que quería decir, que la entendía, que yo también me sentía perdido, se atascaron inapropiadas e imposibles. Así que dije lo único que podía, la única verdad pura y simple que tenía derecho a ofrecerle. La miré directamente a los ojos a través de la penumbra. «Es la mejor profesora que he tenido», dije. Mi voz sonó ronca, demasiado alta en la habitación silenciosa. La única que me ha hecho sentir que la historia no son solo hechos en un libro, sino algo que respiramos. Era un cumplido simple, casi profesional, pero en el contexto de esa noche se sintió como una confesión, la declaración más íntima que me atrevía a hacer. Era mi forma de decirle, «Te veo». Ella no respondió, simplemente me miró, y en la luz parpadeante del fuego vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No hizo ningún sonido, no sollozó. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla, luego otra. Se quedó allí, completamente quieta, dejando que las lágrimas cayeran, una liberación silenciosa de una presión que debía haber estado conteniendo durante años. Mi simple cumplido, mi pequeño fragmento de honestidad, había derribado el último de sus muros. Nos quedamos así, en un silencio roto solo por el crepitar de la leña, yo observando, ella llorando, el espacio entre nosotros lleno de una verdad tan hermosa y tan devastadora que supe que nada volvería a ser igual. Nuestras sesiones se convirtieron en el centro de mi universo. Todo lo demás se desvaneció en una especie de niebla sin importancia. Las otras clases, las conversaciones vacías en la cafetería, incluso los intentos de Javier por sacarme a beber algo. Todo se sentía como un tiempo de espera, un preludio sin color a las horas que pasaba en la biblioteca de Elena. La áspera lona de mi bolso militar, que dejaba junto a la puerta, parecía un artefacto de otra vida, de un hombre que ya no reconocía del todo. La única realidad tangible era el olor a papel y cuero, el suave resplandor de la lámpara de su escritorio y la presencia silenciosa de la mujer que se había convertido en mi único punto cardinal. Cada martes y jueves, al entrar en esa casa y escuchar el clic de la puerta cerrándose, sentía que volvía a casa, a un lugar que no tenía derecho a llamar mío, pero que se sentía más real que cualquier otro. La intimidad entre nosotros creció en los pequeños rituales que empezamos a compartir. Comenzó con una taza de café que ella me ofreció una tarde, una que había preparado solo para nosotros. Luego, nuestras conversaciones se extendieron más allá de la hora acordada. Dejamos de hablar solo de historia y poesía, y empezamos a explorar los territorios más peligrosos de los sueños y los arrepentimientos. Nunca mencionábamos a su marido, ni mi pasado en el ejército, pero hablábamos de las vidas que no habíamos vivido, de las decisiones que nos habían moldeado.
Eran confesiones veladas, verdades contadas a través de la lente de la literatura o de figuras históricas. Cada conversación era como un paso más en un terreno prohibido, una danza lenta y peligrosa en la que cada vez nos acercábamos más, sabiendo que no debíamos hacerlo, pero siendo incapaces de detenernos. Pronto, la biblioteca se convirtió en mi verdadero hogar. Pasaba más tiempo despierto en esa habitación, rodeado del legado de su padre, que en mi propio apartamento austero y solitario. El silencio allí no era vacío. Estaba lleno de su presencia, del susurro de las páginas al pasar y del suave rasguido de su pluma. Me sentía seguro entre esos muros, protegido del mundo exterior y de sus reglas. Era un santuario donde las etiquetas de profesora y estudiante se disolvían, dejándonos como lo que éramos en el fondo. Dos almas solitarias que habían encontrado un refugio inesperado, la una en la otra. Me di cuenta, con una claridad que me asustó, de que no anhelaba solo verla, sino estar en ese espacio que habíamos creado, un mundo de dos personas construidos sobre libros viejos y secretos susurrados. Una tarde, mientras organizaba una caja de diarios personales de su padre, encontré algo que no debería haber visto. Era un diario de cuero delgado de hacía más de 20 años. Dentro, metida entre las páginas, había una solicitud a medio llenar, con el papel amarillento y frágil. Era para una excavación arqueológica en Oaxaca, México. La caligrafía era inconfundiblemente la de ella, pero más joven, más redondeada y llena de una urgencia que ya no poseía. Era una solicitud para una vida diferente, una vida de aventura y descubrimiento bajo el sol mexicano. Una vida antes de convertirse en la doctora Castillo, antes de ser la esposa del decano. Era el fantasma de un sueño abandonado, y sostenerlo en mis manos se sintió como una profanación, una invasión a lo más sagrado de su pasado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Podría haberlo vuelto a guardar, fingir que nunca lo había visto, pero no pude. Era la pieza que faltaba del rompecabezas que era ella, la clave de la tristeza que siempre veía en sus ojos. Después de una larga pausa, me levanté. Crucé la habitación en silencio. El único sonido era el suave roce de mis botas sobre la alfombra persa. Ella estaba en su escritorio, absorta en un manuscrito, con la luz de la lámpara creando un halo dorado alrededor de su cabello. No dije nada. Simplemente coloqué el diario abierto sobre su escritorio, con la solicitud de Oaxaca mirando hacia arriba. Fue el acto más audaz y arriesgado de mi vida. Le estaba mostrando que la había visto, no solo a ella, sino a la mujer que podría haber sido. Levantó la vista, primero hacia el diario, luego hacia mí. Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock y vulnerabilidad pura. Vi cómo el color desaparecía de su rostro mientras su mirada se fijaba en la página amarillenta. El aire en la habitación se volvió denso, casi irrespirable. El tiempo pareció detenerse. Pude ver una vida entera de arrepentimiento pasar por su rostro en un solo instante. Luego, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, brillando bajo la luz de la lámpara. La secó rápidamente, pero fue demasiado tarde. Bajó la mirada hacia el diario de nuevo y con una voz que era apenas un susurro roto, dijo las palabras que sellaron nuestro destino. Nadie ha sabido de eso en 20 años. Ese fue nuestro verdadero punto de inflexión. No fue un beso ni una caricia, fue algo mucho más profundo. Fue la revelación de su secreto más enterrado y mi silencioso reconocimiento de él. En ese momento, dejé de ser el chico que la ayudaba con los libros. Me convertí en el único custodio de su sueño perdido, el único testigo de la vida que había sacrificado. La conexión entre nosotros ya no era una atracción magnética o una afinidad intelectual. Se había transformado en una intimidad tan profunda y abrumadora que era casi dolorosa. Nos habíamos visto las almas desnudas y en ese silencio cargado sabíamos que habíamos cruzado un umbral del que nunca podríamos regresar. El mundo exterior, con sus reglas y sus juicios, dejó de existir. Lentamente, como si me moviera a través del agua, levanté la mano. El espacio entre nosotros se sentía sagrado, cargado de una electricidad silenciosa.
Con una ternura que no sabía que poseía, coloqué mi mano sobre su hombro. No fue un gesto romántico, sino algo más primario, un ancla en medio de su tormenta silenciosa. Sentí un ligero temblor bajo mi palma, la única señal externa de la emoción que la consumía. Ella no se apartó. En cambio, se inclinó ligeramente hacia mi toque, un movimiento casi imperceptible de rendición. Era un simple contacto, piel contra la tela de su blusa, pero llevaba el peso de meses de palabras no dichas, de anhelos reprimidos y de una comprensión que trascendía cualquier lenguaje. Era un gesto que decía: «Estoy aquí, te veo, y no estás sola». En ese instante, bajo la luz dorada de la lámpara, rodeados por los fantasmas de miles de historias, experimentamos un momento de felicidad casi perfecta. Era una felicidad frágil, imposible, teñida de la tristeza de saber que no podía durar. Era la paz que se encuentra en el ojo de un huracán. Por un segundo, no éramos una profesora casada y su joven estudiante. Éramos solo dos personas, Leo y Elena, existiendo en un universo privado donde nuestro vínculo era la única verdad que importaba. La belleza de ese momento era insoportable precisamente porque sabíamos que era robado. Era un destello de lo que podría haber sido en otra vida, una vida que ninguno de los dos tendría jamás, y su perfección era tan dolorosa como hermosa. Mantuve mi mano allí por lo que pareció una eternidad y a la vez un simple latido del corazón. Luego, con la misma lentitud con la que me había acercado, la retiré. El contacto se rompió, pero la conexión permaneció, ahora indeleble, grabada en el aire silencioso de la biblioteca. Ella cerró el diario suavemente y lo apartó, pero no lo guardó. Lo dejó sobre el escritorio, un testimonio silencioso de lo que acababa de pasar entre nosotros. No dijimos nada más esa noche. No era necesario. Ambos sabíamos que el trabajo de catalogar libros había terminado hacía mucho tiempo. Ahora estábamos catalogando los fragmentos de nuestras propias vidas y habíamos llegado a un capítulo del que ninguno de los dos sabía cómo salir. El decano llegó a casa temprano una noche de martes. No oímos el coche, no oímos la llave en la cerradura. Estábamos en la biblioteca, como siempre, pero el ambiente había cambiado desde la noche de la tormenta. Había una intimidad tácita, una facilidad que nos permitía hablar en susurros sobre nada en particular. La única luz provenía de la pequeña lámpara de su escritorio, que arrojaba un círculo dorado sobre un mapa de la antigua Iberia que estábamos mirando juntos, nuestras cabezas muy cerca. Yo podía oler el aroma a jazmín de su pelo. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió y se cerró con un sonido pesado y definitivo que hizo eco en el vestíbulo de mármol. Ambos nos enderezamos de golpe, como culpables. Un momento después, apareció en el umbral de la biblioteca. No parecía enfadado, no parecía nada, simplemente se quedó allí, una silueta alta y oscura contra la luz del pasillo, observándonos en nuestra pequeña isla de luz dorada. El silencio que llenó la habitación era más frío y más pesado que cualquier piedra. No me dirigió ni una sola palabra. Sus ojos, fríos y calculadores, pasaron por encima de mí como si yo fuera un mueble, una pieza insignificante en el decorado. Se posaron directamente en Elena. «Cariño», dijo. Su voz suave como la seda pero afilada como el cristal. «No sabía que tenías compañía». Elena se puso rígida a mi lado. Su rostro se convirtió instantáneamente en una máscara de tranquila compostura, la misma que usaba en el auditorio. «Leo solo me estaba ayudando a terminar por hoy», respondió ella, su voz perfectamente nivelada, sin un atisbo de la calidez que había tenido momentos antes. Ya se iba. El decano sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Por supuesto», dijo. Recogí mis cosas en un silencio mortal, sintiendo su mirada en mi espalda a cada movimiento. Cuando llegué a la puerta principal, Elena estaba allí para abrirla, su rostro pálido e ilegible. El pesado portón de roble se cerró detrás de mí y el clic final no sonó como un secreto compartido, sino como el cerrojo de una celda. Al día siguiente, el miedo se materializó. Estaba en la biblioteca del campus, tratando de ahogar la ansiedad de la noche anterior bajo montones de libros de texto, cuando mi teléfono vibró.
Era un correo electrónico del asistente administrativo del decano. El asunto era simple. Reunión con el decano Castillo. Mi sangre se heló. No era una solicitud, era una orden. El resto de la mañana pasó en una niebla de pavor. El camino hacia el edificio de administración se sintió como el corredor de la muerte. Su oficina estaba en el último piso, con una vista panorámica del campus que parecía diseñada para recordarte lo pequeño que eras. La habitación era todo lo que la biblioteca de su casa no era. Fría, impersonal, decorada en tonos oscuros de caoba y cuero que olían a poder y a dinero viejo. Me senté en una silla rígida frente a su enorme escritorio, sintiéndome como un niño llamado a la oficina del director, esperando mi sentencia. El decano Castillo entró unos minutos después con una sonrisa afable que era más aterradora que cualquier ceño fruncido. Me ofreció café, que rechacé. Se sentó y juntó las manos sobre su escritorio, el perfecto retrato de un administrador preocupado. «Leo», comenzó, su tono paternal, «te he llamado por una pequeña preocupación. Ha llegado a mi atención una posible irregularidad en un trabajo que entregaste el semestre pasado». Sacó un ensayo mío, uno que había escrito sobre la política agraria de la Segunda República Española. Había recibido una A. Hay algunas similitudes de fraseo con un artículo académico bastante oscuro. Podría ser una coincidencia, por supuesto, pero la integridad académica es la piedra angular de esta institución. Nunca mencionó a Elena, nunca mencionó la biblioteca. No tuvo que hacerlo. La amenaza era clara, una espada de Damocles colgando sobre mi futuro, mi G.E. Bill, mi única oportunidad de construir una vida. Estaba atrapado. Salí de su oficina con las piernas temblorosas. El aire acondicionado del pasillo se sentía como hielo contra mi piel sudorosa. Me senté en un banco afuera, mi mente corriendo a 1000 por hora. Sabía que era una mentira, una fabricación diseñada para destruirme si no entendía el mensaje. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía desbloquearlo. Tenía la loca esperanza de que hubiera un mensaje de ella, una advertencia, una explicación. Y la había. Un correo electrónico, enviado hacía apenas 10 minutos. El remitente, doctora Elena Castillo. Mi corazón dio un vuelco de alivio, pero solo por un segundo. El mensaje era corto, frío y brutalmente formal. Leo, gracias por toda tu ayuda con el proyecto de la biblioteca. Tu trabajo está completo. Enviaré el cheque con tu pago final por correo. Saludos, doctora Castillo. Cada palabra era un golpe, una aniquilación deliberada de todo lo que habíamos compartido. La intimidad, los susurros, las lágrimas, todo borrado por la fría formalidad de su título. Los días que siguieron fueron una lección de silencio y distancia. Me sentaba en la última fila de su auditorio, como siempre, pero ahora un abismo insondable nos separaba. Ella daba sus clases con la misma brillantez controlada, su voz resonando en el espacio cavernoso, pero nunca, ni una sola vez, su mirada se desvió hacia mi rincón. Era como si hubiera dejado de existir. Me había convertido en un fantasma en su clase, una presencia que ella había decidido ignorar por completo. El zumbido de las luces fluorescentes, que antes era solo un ruido de fondo, ahora sonaba como un grito, amplificando el vacío que había dejado. La observaba, buscando cualquier grieta en su fachada, cualquier indicio de la mujer que conocía, pero no había nada. Solo estaba la doctora Castillo, la académica imponente, completamente fuera de mi alcance. La biblioteca, nuestro santuario, ahora se sentía tan lejana como otro planeta. La humillación final llegó una semana después. Estaba saliendo de la biblioteca del campus cuando la vi caminando por el patio central, sus libros apretados contra el pecho. Nuestros caminos se iban a cruzar. Era inevitable. Mi pulso se aceleró, una estúpida oleada de esperanza mezclada con pavor. Por un instante pensé que tal vez, lejos de los muros de su casa y de los oídos de su marido, ella diría algo. Cualquier cosa. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi un destello de pánico en los suyos, un reconocimiento que fue sofocado casi al instante. Luego,
Su rostro se suavizó en una máscara de educada indiferencia. Me dio un pequeño y cortés asentimiento de cabeza, el tipo de gesto que le das a un conocido casual, y pasó de largo sin romper el paso. El aire a su paso olía débilmente a jazmín, un recordatorio fantasmal de lo que había perdido. Me quedé allí, congelado en medio del camino mientras ella se alejaba, sintiéndome más solo que nunca. La obsesión se apoderó de mí. Las noches eran las peores. Me acostaba en mi pequeño apartamento, mirando el techo, y mi mente se convertía en un proyector, reproduciendo cada momento que habíamos pasado juntos en un bucle interminable. El roce de nuestros dedos sobre el libro de poesía, la forma en que sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le hablé de historia, el peso de su secreto sobre la excavación de Oaxaca. ¿Había imaginado la profundidad de todo aquello? ¿Había construido un castillo de intimidad en mi propia mente? Pero entonces recordaba el miedo en sus ojos en el patio y sabía que había sido real, tan real que la aterrorizaba. El dolor era físico, un nudo apretado en mi pecho que no se deshacía. Javier intentó sacarme, me dijo que parecía un fantasma. No podía explicarle que estaba de luto por una relación que nunca tuvo un nombre, llorando por la pérdida de un lugar al que nunca tuve derecho a llamar hogar. Fue en medio de una de esas noches de insomnio que la verdad finalmente me golpeó, con la claridad fría y brutal del amanecer. Nuestra conexión no había sido una mentira, pero tampoco había sido una promesa. Había sido una casi felicidad, una felicidad perfecta y frágil que solo podía existir dentro de los muros de esa biblioteca, entre los fantasmas de los libros viejos. Era un refugio, un respiro de nuestras vidas reales, pero nunca estuvo destinada a sobrevivir al contacto con el mundo exterior. El poder del decano, la jaula dorada de su matrimonio, las reglas no escritas de la academia. Siempre habían estado allí, esperando pacientemente. Yo había sido un riesgo que ella estaba dispuesta a correr en silencio, pero cuando ese riesgo se convirtió en una amenaza abierta, la elección fue simple. La supervivencia siempre gana. El secreto no fue roto por una confesión, sino por el miedo puro y paralizante. Comprendí la terrible profundidad de mi ingenuidad. Había entrado en su mundo silencioso, no como un salvador, sino como una complicación. Le había recordado una vida que podría haber tenido, la de la joven arqueóloga soñando con Oaxaca, y por un breve momento, ambos habíamos creído en ese espejismo. Pero yo no tenía el poder de liberarla, solo el poder de ponerla en peligro. La amenaza del decano no era solo para mí, era un mensaje para ella, un recordatorio de quién tenía el control, de quién poseía no solo su presente, sino también su futuro. El peso de esa consecuencia se asentó sobre mí, aplastante. No solo había perdido el acceso a la biblioteca o a la mujer que había llegado a conocer, había perdido ese espacio sagrado donde me había sentido visto y entendido, y la puerta, una vez cerrada con un clic de secreto compartido, ahora estaba sellada para siempre con el frío y pesado cerrojo de la realidad. El semestre se estaba acabando. La única conexión que quedaba entre nosotros era el trabajo final para su clase, una sombra que se cernía sobre mi escritorio. La consigna era analizar una figura histórica que se hubiera enfrentado a una elección imposible entre el deber público y el deseo personal. Era una ironía tan cruel y tan perfecta que casi me reí. Cada vez que me sentaba a escribir, las palabras se sentían vacías, académicas, una mentira. ¿Cómo podía escribir sobre las decisiones de extraños muertos hace mucho tiempo cuando las mías me estaban ahogando? Las semanas de su silencio absoluto se habían convertido en un ruido blanco en mi cabeza, un zumbido constante de ausencia. Este trabajo no era solo una calificación. Era un punto final, la última palabra en una conversación que nunca llegamos a tener de verdad, y el peso de ese silencio era insoportable. Mi conflicto era simple y paralizante. Podía escribir un ensayo seguro, bien investigado y completamente impersonal. Citar las fuentes correctas, seguir la rúbrica al pie de la letra y asegurar la A que necesitaba para mantener mi G y Bill y mi futuro intactos. Sería lo inteligente, lo racional.
sería aceptar su decisión, respetar la fría formalidad de su correo electrónico y desaparecer silenciosamente de su vida como ella quería. Pero cada vez que intentaba escribir una frase segura, se sentía como una traición. Una traición a la mujer que lloró en silencio frente al fuego, al sueño de Oaxaca, a la verdad que habíamos compartido en esa biblioteca. La otra opción era escribir la verdad, no nuestra verdad, sino una verdad análoga, envuelta en el lenguaje de la historia. Era un riesgo monumental, un acto de insubordinación que podía costarme todo. Decidí escribir sobre Manuel Azaña, el último presidente de la Segunda República Española. Un intelectual, un escritor, un hombre de ideas arrojado a la brutalidad de la política y la guerra. Un hombre que, lo sabía por sus clases, ella admiraba profundamente. Pero no escribí sobre sus políticas, ni sus estrategias militares. Escribí sobre el hombre atrapado en la presidencia como en una jaula, sobre el peso de un deber que lo obligó a sacrificar sus propias convicciones, su propia alma. Escribí sobre la soledad del poder, no el poder de un decano, sino el poder de las circunstancias que te obligan a construir muros a tu alrededor. Cada frase sobre su exilio era una frase sobre su soledad en esa mansión. Cada palabra sobre sus ideales perdidos era una palabra sobre una solicitud de arqueología guardada en un diario durante 20 años. La escritura se convirtió en una purga. Me quedé despierto toda la noche. La única luz era la de la pantalla de mi portátil. El único sonido era el tecleo furioso. El café negro me quemaba el estómago, pero no podía parar. Llené páginas sobre la tragedia de ser brillante e incomprendido, sobre cómo un matrimonio puede ser el exilio más solitario de todos. Describí cómo un líder puede verse obligado a tomar decisiones que protegen su legado, pero destrozan su corazón. Cómo el silencio puede ser una forma de violencia. Usé un lenguaje académico, cité a historiadores, construí un argumento impecable. Pero era una carta de amor y un requiem disfrazado de ensayo. Era un grito silencioso, codificado en un lenguaje que solo ella entendería. Era mi forma de decirle que la había visto, que había entendido la magnitud de su sacrificio y que la elección que hizo, por dolorosa que fuera para mí, no la convertía en la villana de nuestra historia. Al amanecer, con los primeros pájaros cantando fuera de mi ventana, el trabajo estaba terminado. Lo leí una última vez, el corazón martilleándome contra las costillas. Era el texto más honesto y vulnerable que jamás había escrito, y estaba a punto de entregárselo a la única persona que podía destruirme con él. Por un momento, la duda me inundó. Esto era una locura, era una provocación directa a ella y a su marido. Era poner mi futuro en sus manos, confiando en que la mujer que conocí en la biblioteca leería entre líneas, y no la doctora Castillo, la esposa del decano. Pero la alternativa, el ensayo seguro y vacío, se sentía como una muerte lenta. No enviarlo significaría que los últimos meses no habían sido reales. Significaba que el miedo había ganado. Y yo ya había pasado demasiado tiempo de mi vida dejando que el miedo dictara mis movimientos. Abrí el portal de la universidad. Mis manos temblaban ligeramente. Adjunté el archivo, el nombre del documento. Azaña, la soledad, del deber. PDF parecía una burla. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar durante lo que pareció un minuto entero. Era un salto al vacío. Un acto de fe o de estupidez monumental. No estaba seguro de cuál. Pero era una decisión. Mi decisión. Un último gesto para honrar la verdad de lo que había sentido entre los muros de esa biblioteca. Hice clic. El archivo se cargó. Una pequeña marca de verificación verde apareció en la pantalla. Entrega exitosa. Cerré el portátil con un golpe suave y definitivo. Estaba hecho. Le había enviado mi confesión, mi despedida y mi absolución, todo en uno. Ya no estaba en mis manos. Salí de mi apartamento y caminé por el campus silencioso de la madrugada. El aire fresco de la mañana se sentía como un bálsamo. Caminé por el mismo patio donde ella me había ignorado, pero la punzada de humillación había desaparecido. En su lugar, había una extraña calma, una sensación de liberación.
Había dicho mi verdad de la única manera que podía. Había cerrado el círculo. Las consecuencias ya no importaban. Si me suspendía, si el decano me expulsaba, lo afrontaría. Había algo increíblemente pacífico en esa aceptación. Por primera vez en semanas, el nudo en mi pecho se aflojó. Había recuperado una pequeña parte de mí mismo, la parte que se negaba a vivir en el silencio impuesto por el miedo de otro. El juego había terminado, y aunque no había ganado, al menos había elegido cómo jugar mi última carta. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo pacífico. Hice mis otros exámenes finales. Mi mente extrañamente clara. Cada vez que mi teléfono vibraba, esperaba un correo electrónico de ella o una citación de la oficina del decano. Pero no llegó nada. El silencio continuó, pero su naturaleza había cambiado. Ya no era un silencio hostil y punzante, era simplemente la ausencia de sonido. Era el tranquilo final de un capítulo. Empecé a entender. Mi ensayo no había sido una petición para que volviera, sino un reconocimiento de por qué se había ido. Y su silencio ahora era quizás una forma de respeto, una forma de dejar que mi última palabra quedara en el aire sin ser juzgada ni castigada. Era la única gracia que podía ofrecerme, y empecé a darme cuenta de que era suficiente. Al final de la semana, el semestre terminó oficialmente. El campus se vació, dejando atrás el silencio soñoliento del verano. Empecé a empaquetar mis pocas posesiones en cajas de cartón. Había decidido irme de la ciudad durante unos meses. Necesitaba aire nuevo, un horizonte diferente. Planeaba conducir hacia el oeste, sin un destino fijo, solo con una vieja bolsa militar en el asiento del copiloto y kilómetros de carretera por delante. Era una forma de poner una distancia física real entre el hombre que era ahora y el que había sido en esa biblioteca. Tenía que dejar atrás el fantasma de Elena, el olor a papel viejo y jazmín, y la dolorosa belleza de una historia que existió por completo en los espacios silenciosos entre las palabras. Era hora de encontrar un nuevo silencio, uno que fuera mío. Semanas después, en el calor pegajoso de principios de junio, mi apartamento estaba lleno de cajas de cartón. El semestre había terminado en un silencio anticlimático. Las calificaciones finales se publicaron en línea una mañana, y abrí la página con una sensación de fatalismo resignado. Allí estaba, Historia de la España moderna, Dra. E. Castillo, y junto a ella una sola letra, A. No había comentarios, ni notas, ni una palabra adicional. Solo la calificación, fría e impersonal. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, sin sentir ni triunfo ni alivio. Era un reconocimiento silencioso, una tregua. Ella había leído mi carta, mi confesión disfrazada de ensayo, y en lugar de castigarme, me había concedido la gracia de su silencio. La puerta se había cerrado, pero al menos no me la había cerrado en la cara. Era el final más limpio y a la vez más insatisfactorio que podría haber imaginado. Estaba doblando mi última camisa cuando oí el golpe del correo al caer por la ranura de la puerta. Era sobre todo correo basura y una factura final de la luz. Pero debajo de todo había un sobre manila plano y rígido. No tenía remitente, solo mi nombre y la dirección de este apartamento, escritos con una caligrafía pulcra y ligeramente inclinada que me provocó un escalofrío. Era una escritura que había visto cientos de veces, en los márgenes de los libros y en la pizarra del auditorio. Mi corazón empezó a latir con una fuerza sorda y pesada contra mis costillas. Sostuve el sobre en mis manos, sintiendo su peso, el cartón delgado que protegía su contenido. Por un momento loco, pensé en no abrirlo, en tirarlo con el resto de las cajas y marcharme. Dejar que el último misterio permaneciera sin resolver. Pero sabía que no podía. Era el último eco de un mundo que ya había dejado atrás. Con los dedos temblorosos rompí el sello. Dentro no había una carta, no había una nota, no había ni una sola palabra escrita para mí. Solo había una única hoja de papel, amarillenta y frágil por el paso de 20 años. La desdoblé con un cuidado casi reverencial. La tinta azul se había desvanecido a un gris pálido, pero las palabras seguían siendo legibles.
Era la solicitud para la excavación arqueológica en Oaxaca, el sueño de una vida diferente, de una mujer más joven que creía en los descubrimientos y en los horizontes abiertos. El fantasma que yo había desenterrado del diario de su padre estaba allí, en mis manos, un artefacto de una vida no vivida, un secreto que ahora ya no estaba escondido entre las páginas de un libro, sino que había sido enviado a través de la ciudad para encontrarme en medio de mi propio exilio autoimpuesto. Me senté en el suelo polvoriento, rodeado de las ruinas de mi vida universitaria, y simplemente sostuve la página. La miré hasta que las palabras empezaron a desdibujarse. La ausencia de un mensaje era el mensaje más poderoso de todos. No había disculpas, ni explicaciones, ni promesas. No había nada que pudiera ser malinterpretado o utilizado en su contra. Era un acto de comunicación puro y absolutamente innegable. Era tan audaz como su silencio había sido absoluto. Era una respuesta a mi ensayo, una conversación que continuaba más allá de las palabras. Ella me estaba diciendo que la había entendido, que mi análisis de la soledad y el deber no había sido una simple tarea académica, sino un acto de profunda empatía que ella había recibido y, a su manera, ahora estaba correspondiendo. Esta era nuestra reunión, no en una biblioteca silenciosa ni en un pasillo del campus, sino a través de un pedazo de papel viejo que viajaba por correo. Era una confesión final, un regalo y una absolución, todo en uno. Me estaba devolviendo el secreto que yo le había mostrado, como si dijera: «Esto te pertenece a ti también ahora. Eres parte de esta historia no contada». Era el gesto más íntimo imaginable, precisamente porque era completamente intangible. Era un reconocimiento de que el vínculo que habíamos forjado entre los estantes polvorientos era real, demasiado real para ser ignorado, pero demasiado peligroso para ser nombrado. Envió el único pedazo de su alma que alguna vez había compartido conmigo, la única prueba de la mujer que existía antes de la jaula dorada. Me di cuenta del riesgo que había corrido, por pequeño que fuera. Tuvo que volver a ese diario, encontrar la página, sacarla con cuidado. Tuvo que encontrar un sobre, escribir mi dirección y llevarlo a un buzón lejos de su casa, lejos de los ojos de su marido. Fue un acto deliberado de recuerdo y de desafío silencioso. No era una rebelión, sino una afirmación de que lo que había pasado entre nosotros importaba, que no había sido solo la fantasía de un estudiante joven o la debilidad momentánea de una mujer solitaria. Había sido real. Y al enviarme esa página, se aseguraba de que yo también lo supiera, de que la duda nunca pudiera envenenar el recuerdo de lo que habíamos compartido en el santuario de esa biblioteca. No era una promesa de futuro, no era una invitación a volver. No había esperanza de que las cosas fueran diferentes. Era algo mucho más sutil y quizás más profundo. Era un reconocimiento, un punto final que no era un final, sino una elipse. La historia no había terminado con un portazo, sino con el suave deslizamiento de una nota bajo la puerta. Una verdad silenciosa que ahora ambos poseíamos, cada uno en nuestra propia soledad. Sostuve la página en mi mano, el sueño de Oaxaca de una joven Elena, y sentí que el nudo en mi pecho, ese que había llevado durante semanas, finalmente se disolvía, no en alegría, sino en una especie de paz melancólica y comprensiva. La rutina que habíamos construido, las tardes de martes y jueves, el olor a papel viejo, las conversaciones susurradas sobre historia y poesía, todo eso se había acabado para siempre. Esa puerta estaba cerrada, pero la conexión, la comprensión silenciosa que existía entre nosotros no se había roto. Se había transformado en algo diferente, algo que podíamos llevar con nosotros, un secreto compartido que no requería proximidad para existir. Podía irme al oeste, conducir durante días, y seguiría existiendo, tan real como la página amarillenta que ahora guardaba en mi billetera. El dolor de la pérdida se mezclaba con la extraña gratitud de haber experimentado algo tan real, aunque fuera por un breve y robado momento en el tiempo. Doblé la página con cuidado y la metí en el bolsillo de mi camisa junto a mi corazón. Me levanté y miré por la ventana el camino que se extendía más allá de la ciudad. El futuro
Era un lienzo en blanco, tan aterrador como liberador. No sabía a dónde iba ni qué encontraría, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía completamente solo. La historia no había terminado con una puerta cerrada y con llave. Había terminado con una puerta dejada entreabierta, solo una rendija, no para que yo volviera a entrar, sino lo suficiente para que un poco de luz se filtrara. Un recordatorio silencioso de que, en algún lugar de esa ciudad, alguien entendía un lenguaje que solo nosotros dos conocíamos.